Bueno, hola a todos, nos volvemos a encontrar. Eh, es como que las clases son cada vez un poquito más de lo mismo, ¿no? Siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. Supongo que el examen va a ser todo lo mismo, porque ya me estoy aburriendo yo, y bastante. Pero bueno, vamos de vuelta con lo mismo. Eh, la Constitución Nacional de 1853, con sus reformas posteriores, establece que la República Argentina adopta para su forma de gobierno la representativa, republicana y federal. Esto significa que el poder político se elige por votación, o sea, representativa, y que no existe rey ni monarca, por eso es republicana, y el territorio se organiza en provincias autónomas bajo un gobierno central común, y por eso es federal. Bueno, en la práctica, una forma de Estado define cómo se distribuye el poder territorialmente, por ejemplo, el federal, donde provincias conservan autonomía frente a un Estado unitario con poder centralizado, y una forma de gobierno que determina cómo se ejerce el poder político. Por ejemplo, el presidencialismo frente al parlamentarismo, o la república frente a la monarquía. Nuestro país, en nuestro caso, es un Estado federal, ¿sí? Con 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que implica que cada provincia tiene su propia constitución y autoridades locales. Al mismo tiempo, una república presidencialista eh, eh, la es por sí mismo presidencialista, donde el presidente elegido, ¿sí? Con cada 4 años, junto con el vicepresidente, concentra las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Este modelo, ¿sí? Se contrasta contra los países con modelos unitarios como Francia o los sistemas parlamentarios como el de Reino Unido, pero coincide, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿sí? Las dos son repúblicas federales con presidente. En nuestro país, el carácter federal quedó plasmado ya en los primeros artículos de la Constitución, que van del 1 al 5. Históricamente, después de la independencia, las provincias actuaron como estados casi soberanos y la organización federal emergió después de las luchas entre los unitarios que buscaban centralizar el poder en Buenos Aires y los federales que defendían la autonomía provincial. La Constitución de 1853 solucionó ese conflicto básico del siglo XIX, ¿sí? Las provincias se dieron ciertas facultades al Estado Nacional a cambio de garantías sobre su régimen interno. Por ejemplo, garantizarles república representativa y sus instituciones. En la actualidad, esto se traduce en que cada provincia administra la justicia local, escuelas primarias y promulga impuestos propios, mientras que el gobierno nacional maneja, por ejemplo, la política exterior, las Fuerzas Armadas y la moneda. Por su parte, la forma de gobierno de nuestro país es representativa, si la gente elige las autoridades, es republicana porque no hay una monarquía y presidencialista, y en la práctica eh, eso quiere decir que el presidente, a diferencia de un primer ministro parlamentario, es elegido directamente con mandato fijo y tiene atribuciones definidas constitucionalmente. Por ejemplo, a ver, el artículo 87 de la Constitución Nacional dice que el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Esa persona encarna simultáneamente las funciones de jefe de Estado, ¿sí? Porque fija las políticas generales del país, y las de jefe de gobierno, porque dirige la administración pública. Entonces, además de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Esta concentración ejecutiva se contrasta con el sistema norteamericano, donde el presidente tiene que negociar con el Senado o con regímenes parlamentarios, ¿sí? Como por ejemplo el de Canadá, donde el poder ejecutivo surge del Parlamento. En nuestro país se suele decir que tenemos un hiperpresidencialismo. Eh, bueno, esto es histórico, ¿no? Quiere decir que aunque formalmente los tres poderes son igualitarios en la Constitución, que todos son elegidos indirectamente por voto popular o nombrados por ellos, el Ejecutivo tiende a ser el más potente en la práctica. Bueno, el federalismo implica que el poder del Estado
se reparta entre el gobierno nacional y las provincias. La Constitución reconoce esta distribución desde sus primeros artículos, ¿sí? El artículo 1 dice, dispone que Argentina es de forma representativa, republicana y federal. Y el artículo 5 garantiza a cada provincia su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bueno, mediante su propia constitución, ¿no? Históricamente esto refleja lo que es el pacto fundacional. Las provincias, con autonomía para dictar sus leyes locales, consiguieron un gobierno central limitado. En la práctica cotidiana, el federalismo de nuestro país se expresa en competencias y finanzas compartidas. Por ejemplo, el Congreso Nacional fija aranceles de aduana y retenciones sobre exportaciones o importaciones, pero después distribuye los ingresos vía coparticipación federal de impuestos con las provincias. Cada provincia designa su gobernador y legisladores locales, ¿sí? Administra la provincia, la policía provincial y las escuelas primarias. El gobierno nacional, en cambio, tiene a su cargo la defensa nacional, la moneda, la política exterior y la regulación del comercio interestatal. Eh, Todo esto es por mandato del artículo 75. Un ejemplo concreto es el régimen de educación pública. La Constitución exige educación primaria en cada provincia, pero legisla y sanciona presupuestos nacionales para universidades e investigación. El federalismo también prevé mecanismos de coordinación y control mutuo. El Congreso puede autorizar intervenciones federales en provincias cuando éstas amenacen la República o dejen de cumplir funciones fundamentales, ¿sí? Eh, Esto lo encontramos en el artículo 6 de la Constitución y también en el artículo 75, en el inciso 31 y 32. Por ejemplo, en el 2021 el Congreso había votado intervenir la provincia de Corrientes por disturbios a la seguridad. Otro ejemplo es la discusión cotidiana del presupuesto. Si el presidente federal quiere asignar más fondos a ciertas provincias o políticas nacionales, tiene que negociar con los gobernadores a través de diputados y senadores provinciales. Entonces, el federalismo de nuestro país combina autonomía provincial con el Poder Judicial, educación, municipios locales, con un Estado nacional que regule la moneda, aduanas y defensa. Por ejemplo, no tendría sentido exigir que el presidente solucione problemas de policía local, porque eso ya sería de competencia provincial. Em, bueno, para evitar la concentración del poder, el sistema político de nuestro país se basa en el principio montesquiano de separación de poderes, ¿sí? La Constitución divide el gobierno nacional en tres ramas independientes: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada poder tiene funciones y autoridades propias definidas en la parte orgánica de la Constitución. Por ejemplo, en el capítulo 2, 3 y 4 de la segunda parte. El objetivo es que cada ramo controle a los demás y que genere contrapesos. Por ejemplo, a ver, el legislativo, ¿sí?, que es el Congreso, hace las leyes, el ejecutivo, que es el presidente y los ministros, las aplica, pero no puede legislar por decreto salvo casos excepcionales, ¿sí? El judicial, que es la Corte y los tribunales, interpreta las leyes y puede declararlas inconstitucionales. El artículo 99, inciso 3, prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo, dice, en ningún caso emita normas de alcance legislativo, excepto en circunstancias extraordinarias. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, dictando decretos de necesidad y urgencia que después va a controlar el Congreso. La Constitución también establece herramientas recíprocas, ¿sí? El Congreso puede acusar e iniciar juicios políticos contra el presidente u otros ministros. Esto está expuesto en el artículo 53. ¿Sí? Bueno, y el Senado puede juzgarlos en última instancia, ¿sí? Bueno, a su vez el presidente puede vetar las leyes aprobadas por el Congreso, ¿sí? Esto está facultado en el artículo 79, y prorrogar o convocar sesiones del mismo. Los jueces, por su parte, revisan las legalidades y pueden anular actos de los otros dos poderes si contradicen la Constitución. El legislativo, ¿sí?, es el que controla entonces al ejecutivo
y el Poder Judicial que controla las leyes, ¿sí? Esta es en esencia la separación de poderes en nuestro país. Bueno, en la práctica de nuestro país, sin embargo, ¿no? Este equilibrio sufre tensiones. Eh, por ejemplo, el curso reciente de debates indica que muchas veces el Ejecutivo mete presión al Legislativo, como por ejemplo enviando eh, decretos o proyectos de ley que son urgentes, y también influye sobre el judicial, porque, por ejemplo, intentando modificar la composición de la Corte Suprema. Bueno, como se había dicho en la clase del lunes 8, eh, formalmente los tres poderes son iguales, pero materialmente el Ejecutivo es el más preeminente. Bueno, por eso se fueron ideando mecanismos de control extra, por ejemplo, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, ¿sí? Por Ley 26.122, que revisa los DNU del presidente. El Congreso interpela a los ministros en audiencia pública, ¿sí? Y la justicia electoral fiscaliza las campañas. En debates de hoy día se discute incluso si hay un nuevo constitucionalismo que revise el diseño institucional para perfeccionar estos equilibrios. El desafío sigue siendo respetar la separación y evitar que un poder ocupe al otro, tal como lo había dicho el profesor en clase. Em, Bueno, el Poder Legislativo Nacional está integrado entonces por el Congreso de la Nación, que es bicameral, que está conformado por la Cámara de Diputados y por el Senado. La Constitución consagra primero al Poder Legislativo, reflejando la idea histórica de que el pueblo organiza su voluntad a través de sus representantes, ¿sí? La Cámara de Diputados tiene 257 diputados, según la ley orgánica, electos por distrito proporcional cada 4 años, renovándose la mitad cada 2. Tienen que tener al menos 25 años, ¿sí? Y son titulares de la representación popular y su presidente es elegido entre ellos. La Cámara de Senadores tiene 72 senadores, son 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Y son elegidos por voto popular para mandatos de 6 años, renovándose un tercio de la Cámara cada 2 años. Tienen que tener al menos 30 años, ¿sí? Y el vicepresidente de la Nación preside el Senado con voto dirimente. Bueno, ambas cámaras son autónomas para establecer su reglamento interno, que es el quórum, comisiones, etcétera, y cada una juzga las elecciones y títulos de sus miembros. Y puede sancionar a sus integrantes por mala conducta, como por ejemplo excluirlos. Están obligados, ¿no?, a reunirse anualmente en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo al 30 de noviembre y pueden continuar con sesiones extraordinarias por convocatoria presidencial. Sus miembros gozan de inmunidad parlamentaria, no pueden ser acusados o arrestados por opiniones o votos políticos durante su mandato. Cada cámara tiene sede permanente en el Congreso, con bloques de diputados y senadores. Bueno, los dos espacios son, que es el Salón de Honor y el Salón Azul, son símbolos visibles de la democracia representativa. Por ejemplo, es ahí donde el presidente abre las sesiones anuales con su discurso. En cuanto a personal, el Congreso emplea tribunales de cuentas, ¿sí?, que son los de Auditoría General de la Nación, y dependencias propias, pero esas instituciones son órganos técnicos que están adscritos al Congreso, ¿sí? Bueno, la función central del Congreso es legislar, ¿sí?, es decir, debatir y sancionar leyes nacionales. Esto incluye desde los códigos civil y penal hasta las leyes anuales de presupuesto o reformas electorales. El proceso legislativo está arreglado por la Constitución. Cualquier proyecto aprobado por una Cámara pasa a la otra y luego al Poder Ejecutivo para promulgar o vetar. Si el presidente veta em, la ley, el Congreso puede insistir con mayoría de 2/3 para convertirla en ley sin su aprobación. Y bueno, además de legislar, el Congreso también realiza otras funciones que son más concretas, ¿no? Em, Como por ejemplo, tiene la atribución de imponer contribuciones y crear el presupuesto general,
¿sí? Esto significa que fija los impuestos nacionales y autoriza cómo se va a gastar cada año el dinero público. Por ejemplo, el Congreso sanciona anualmente la ley de presupuesto, que asigna fondos a salud, educación, obras públicas, defensa, etcétera, ¿no? Y también puede autorizar a contraer deuda externa. En cuanto al control, el Congreso ejerce el control político sobre el Ejecutivo, puede citar a ministros para que informen sobre la marcha del gobierno, ¿sí? Es una audiencia parlamentaria, esto está fundado en el artículo 71 de la Constitución, y dispone la creación de comisiones investigadoras ante denuncias de corrupción u otras irregularidades. También interviene en nombramientos. El Senado tiene que aprobar con mayoría calificada de 2/3 a los jueces de la Corte Suprema y embajadores propuestos por el presidente. Y también el Congreso puede acusar al presidente o ministros ante el Senado mediante un juicio político si actúan por mal desempeño o delito, ¿eh? Bueno, al ser bicameral, el Congreso refleja un equilibrio entre población, ¿no? Que ya dijimos que son diputados, y provincias con los senadores. Por un lado, los diputados representan al pueblo en forma proporcional. Por otro, cada provincia aporta 3 senadores, de forma que todas las regiones están igualitariamente representadas. De esta forma, las provincias participan en decisiones nacionales, aunque tengan distinta población. Em, Además, pueden hacer leyes que modifican el reparto de recursos entre provincias, y que es el federalismo fiscal, que ya requieren un quórum especial. Le corresponde, bueno, al Congreso aprobar tratados internacionales, ¿sí? Por 2/3 y declarar la guerra o autorizar represalias. Por ejemplo, en 2023 el Congreso aprobó el acuerdo con el FMI después de un decreto de necesidad y urgencia presidencial. También fija las reglamentaciones del estado de sitio y de las Fuerzas Armadas, la Cámara Alta del Senado, que interviene si se requiere un encargado del estado de sitio, mientras el Congreso no sesiona, obviamente, ¿no? Eh, bueno, desde la reforma de 1994, el Congreso legisla para proteger derechos sociales y grupos vulnerables. Por ejemplo, tiene que dictar leyes de educación nacional, de protección a la niñez, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. También ratifica tratados de derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional. Entonces, el Congreso combina legislación general con control político, su legitimidad como portador de la soberanía popular y de las representaciones provinciales le confiere el papel de árbitro institucional. Em, en la práctica eso se refleja en debates públicos, por ejemplo, comisiones especiales sobre pensiones, salud o transporte, y en decisiones formales como juzgar a funcionarios o aprobar los presupuestos. Em, el Congreso interactúa constantemente con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, dando lugar a un sistema de pesos y contrapesos. A ver, el Congreso y el Ejecutivo son relaciones de colaboración y de control mutuo, ¿sí? El presidente propone el proyecto de presupuesto anual, abre y convoca a las sesiones, puede vetar parcial o totalmente leyes aprobadas, y sin embargo tiene que remitir sus decretos de necesidad y urgencia al Congreso, ¿sí? La ley 26.122 obliga al jefe de gabinete a enviar cada DNU a la comisión bicameral y al Pleno del Congreso en 10 días. En la práctica reciente, el Congreso había debatido decenas de DNU de los últimos gobiernos. Por ejemplo, a ver, en marzo de 2025 la Cámara de Diputados había aprobado en una sesión especial el DNU 179 del 25, que autorizaba el nuevo acuerdo con el FMI. El DNU había sido dictado por el Ejecutivo alegando urgencia económica y el Congreso lo validó por mayoría simple. La Comisión Bicameral Permanente informa en pocos días y aprueba o rechaza estos DNU, como ocurrió con 67 decretos en 2024. Bueno, además el Congreso interroga y solicita informes a los ministros, ¿sí? Controla la ejecución del presupuesto del jefe de gabinete, tiene que rendir cuentas y puede dictar amonestaciones o censuras públicas.
A ver, por ejemplo, si el presidente quiere cambiar leyes vigentes con rapidez, tiene que pasar por el Congreso o arriesgarse al veto. Por ejemplo, a ver, en 2018 fue muy debatido un DNU sobre tarifas de servicio. em, y cuando existe división de poderes, como por ejemplo diferentes partidos en la presidencia y mayoría legislativa, y bueno, van a ocurrir tensiones y el Congreso va a demorar en modificar proyectos ejecutivos o incluso iniciar juicios políticos. Por el contrario, cuando coinciden, las leyes se sancionan con más agilidad y en todo caso la relación se rige por la Constitución. Nadie puede legislar para atrás. Una Cámara no puede rechazar un proyecto propio modificado por la otra. Y el Ejecutivo no puede suspender indefinidamente el trámite de una ley. Bueno, en cuanto al Congreso y el Judicial, el Congreso influye en la justicia de varias maneras, ¿sí? Ratifica con mayoría de 2/3 los nombramientos de jueces federales superiores propuestos por el Ejecutivo. Y en caso de crímenes o mal desempeño de un juez federal de primera instancia, el Congreso también puede accionar. La Cámara de Diputados lo acusa y el Senado lo va a juzgar, igual que con los ministros. Según la ley de juicio político, esto sería así. Y el Congreso fija también los escalones judiciales y organiza tribunales menores, como por ejemplo el artículo 75, inciso 20, autorizaba a crear juzgados inferiores. Y además preserva la independencia judicial mediante su presupuesto asignado. Bueno, sin embargo, el Congreso no puede revisar directamente sentencias. Eso es tarea de la Corte Suprema, ¿sí? Está fundamentado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, o de los tribunales superiores. Una forma de presión indirecta es modificar la Constitución. Por ejemplo, la reforma de 1994 había introducido el Consejo de la Magistratura, eh, que en parte era elegido por el Congreso, o sancionar leyes que afecten la organización judicial. En debates recientes, bueno, hubo polémica cuando el Congreso impulsaba las leyes que los jueces suelen controlar, como por ejemplo las reformas procesales, ¿no? Pero constitucionalmente el sistema espera que cada poder respete sus límites. El Congreso legisla en lo político y presupuestario y el Poder Judicial resuelve conflictos de derecho. En cuanto al Congreso y las provincias, aunque el Congreso es nacional, actúa como árbitro federal. Puede sancionar leyes que afectan a las provincias, como por ejemplo aprobando acuerdos interprovinciales o distribuciones de fondos. Particularmente la Constitución de la facultad, la Constitución le da la facultad de intervenir provincias en ciertas situaciones y esto se hace cuando cesa el orden constitucional en una provincia y hay que restaurarlo, ¿sí? También el Congreso puede admitir nuevos estados en la Confederación y aprobar el cambio de capital federal, como había ocurrido en 1880 con Buenos Aires, o la creación de Cava en 1994. A cambio, bueno, las provincias participan del proceso legislativo nacional. Tienen senadores propios que defienden sus intereses. Un ejemplo concreto, bueno, es la ley de coparticipación federal que fija la porción de impuestos nacionales que recibe cada provincia. Fue sancionada por el Congreso y refleja negociaciones entre nación y provincias. Eh, bueno, la Constitución Nacional enumera detalladamente todas las atribuciones del Congreso en su artículo 75 y siguientes, y entre ellas se pueden destacar, bueno, la legislación económica y fiscal, ¿sí? O sea, ellos imponen los impuestos nacionales, aranceles aduaneros, tasas especiales y deuda pública. El Congreso dicta la ley de presupuesto anual y legisla sobre bancos, mercados y pesos y medidas. Em, También están al frente de la regulación del comercio, ¿sí? Hacen las normas de comercio interior e internacional, unificación de pesos y medidas, correos y ferrocarriles nacionales. Em,
también en la protección de la industria y del trabajo, porque están legislando sobre industrias estratégicas, incentivos productivos, derecho laboral, hacen también las leyes de patentes, marcas, derechos de autor, em, y también hacen las leyes sobre inmigración, instrucción pública y los demás servicios nacionales. En cuanto a los tratados internacionales, aprueban o rechazan estos tratados y convenios con otras naciones y organismos, acuerdos de integración como por ejemplo con Mercosur, que requieren una mayoría calificada. Los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Y en cuanto a defensa y seguridad, bueno, declaran la guerra y hace la paz también. El Congreso autoriza al presidente en el artículo 75, inciso 25 para esto, ¿no? Fija el reglamento también del servicio militar y la ley la ley de reclutamiento. Organiza las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Aprueba la presencia de tropas extranjeras y reglamenta el estado de sitio. Legisla también exclusivamente en el territorio de la capital. Por ejemplo, había aprobado los estatutos de Cava después de la reforma de 1994. Y también, bueno, da ciertas garantías institucionales, ¿no? Que son la autorización de juicios políticos. El Congreso definió el sistema del juicio político y regula el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, el cuerpo que es el cuerpo integrado por ambas cámaras para jurar presidentes o tratar reformas constitucionales. Cada cámara determina su reglamento interno, pero el Congreso en pleno decide reglas de procedimiento. Por ejemplo, el artículo 74 fija los sueldos legislativos. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? De las facultades del Congreso consagradas por la Constitución. En la práctica, cuando el Congreso sanciona leyes en estas materias, está aplicando mandatos constitucionales. Por ejemplo, recientemente el Congreso debatió proyectos para reformar el Código Penal y aprobó un nuevo régimen de emergencias económicas y ratificó cambios en la ley de ministerios. Todas estas intervenciones, se basan en esas cláusulas constitucionales. Entonces, el Poder Legislativo tiene la tarea de legislar en lo fundamental y de controlar al gobierno, de acuerdo con las reglas de la Constitución. Bueno, esa es la piedra angular del funcionamiento institucional de nuestro país, un Congreso elegido por el pueblo que promulga las normas fundamentales del país, compatibilizando el carácter federal del Estado con los controles políticos entre ramas del poder. ¿Sí? Bueno, como para reforzar el concepto de jefe de Estado y jefe de gobierno, el sistema constitucional de nuestro país dice que el presidente concentra dos roles distintos. Uno es el de jefe de Estado, porque representa a la nación en su conjunto, ¿sí? Es la cara del país frente al mundo y simboliza la unidad del Estado. Y la de jefe de gobierno porque dirige la administración pública, define políticas internas y coordina los ministerios. En muchos países estos roles están separados, pero en nuestro país se unifican en una sola persona, que es el presidente, ¿sí? Esto lo fundamentamos en el artículo 87 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿cómo tenemos que interpretarlo? El jefe de Estado, sí, que son las funciones de representación, diplomacia y unidad, es simbólica. El jefe de gobierno tiene funciones de gestión, sí, de conducción política y administrativa. La Constitución de nuestro país, en su artículo 99 y subsiguiente, distribuye sus atribuciones, pero las dos funciones están en la misma figura presidencial. Por ejemplo, cuando el presidente firma un tratado internacional como el Acuerdo de Integración del Mercosur, lo hace en calidad de jefe de Estado, representando a toda la nación frente a otros países. Y ese rol es simbólico e institucional. Ningún gobernador o intendente podría firmar ese tratado en nombre de nuestro país. Cuando el presidente
presenta el presupuesto nacional al Congreso, actúa como jefe de gobierno y ahí organiza ingresos y gastos públicos, define prioridades de obra pública, educación o salud. Y esta tarea no es simbólica, sino práctica y administrativa, y se trata de gobernar en el día a día. En el Reino Unido, por ejemplo, la reina, que hoy es el rey Carlos III, es jefe de Estado, mientras que el primer ministro es jefe de gobierno. Y en nuestro país los dos roles se funcionan en el presidente. Cuando viaja a una cumbre internacional, es jefe de Estado, y cuando impulsa reformas económicas en el gobierno es jefe de gobierno. Y siempre es la misma persona. Sí. Bueno, hasta acá lo que podemos hablar de la clase del lunes 8. Y ahora vamos a ver qué tenemos de la del miércoles, pero también me parece que estamos en un poco más lo mismo. Nos vemos la próxima.